En la política centroamericana hay figuras que parecen desafiar la gravedad. Hombres que sobreviven a cambios de gobierno, a crisis económicas y a tormentas judiciales que harían caer a cualquier otro. Hoy viajamos al norte de Honduras, al departamento de Colón, una tierra fértil de ganaderos y palma africana, pero también una zona estratégica marcada en rojo en los mapas de la DEA. Aquí, durante más de 30 años, un nombre ha sido sinónimo de poder absoluto: Óscar Ramón Nájera. Para sus seguidores en el Bajo Aguán, es el amigo del pueblo, el hombre de campo que resuelve problemas con una llamada. Pero para el gobierno del Reino Unido y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Óscar Nájera aparece bajo una luz muy distinta. En documentos oficiales, ambas administraciones lo han designado por, y citamos textualmente, corrupción significativa, y por, según sus reportes administrativos, haber facilitado presuntamente actividades relacionadas con la red criminal conocida como Los Cachiros. Sin embargo, la historia de Nájera no es la de un capo escondido. Es la de un diputado que, al enterarse de que Estados Unidos lo señalaba, respondió ante las cámaras con un desdén absoluto. Con esa frase, Nájera dejó claro el tono de la época que protagonizaba. Bienvenidos a El Hampa Bruta. Hoy reconstruimos el expediente de Óscar Nájera, el terrateniente, el diputado vitalicio y el hombre que, según las designaciones internacionales, habría desempeñado un rol clave en la estructura de poder local. Antes de comenzar, debemos advertir que este canal no glorifica el crimen. Nuestro objetivo es documental, informativo y de entretenimiento, basándonos estrictamente en prensa verificada, investigaciones académicas, biografías históricas y documentos judiciales disponibles al público. Si valoras el rigor, deja tu like y suscríbete ahora para apoyar este proyecto independiente. Empezamos. Para entender al personaje hay que entender su territorio. Óscar Ramón Nájera nació el 12 de diciembre de 1950. Su cuna no fue la capital, sino el entorno rural del departamento de Colón. Esta región, el Bajo Aguán, es una zona de contrastes, riqueza agrícola y violencia histórica. Según diversos perfiles biográficos, Nájera creció en este ambiente y, con los años, se consolidó como un prominente empresario del sector agropecuario. Fuentes locales y reportajes de investigación, como los realizados por Centroamérica 360 o Reporteros de Investigación, detallan cómo Nájera amasó su fortuna a través de la ganadería y, fundamentalmente, del cultivo de palma africana. Pero la geografía jugó un papel doble. Mientras sus tierras producían aceite y ganado, el departamento de Colón se transformaba, especialmente a partir de los años 90, en algo más: un corredor estratégico. Por su ubicación costera y su difícil acceso, Colón se convirtió en una puerta de entrada para mercancías ilícitas provenientes del sur. Fue en este contexto donde el poder económico de la tierra comenzaba a mezclarse con intereses mucho más complejos, donde Óscar Nájera decidió dar el salto a la vida pública. Año 1990. Honduras vive un cambio de época con la llegada a la presidencia de Rafael Leonardo Callejas. Es en este momento cuando Óscar Nájera entra por la puerta grande en el Congreso Nacional, representando al Partido Nacional. Lo que parecía el inicio de una carrera política estándar se convirtió en una dinastía personal. Elección tras elección, Nájera lograba ser reelegido. Se mantuvo en su curul durante más de 30 años consecutivos. Medios especializados como El Faro y Contracorriente han descrito su figura como la de un cacique moderno. Un hombre que supo navegar con destreza entre las élites de Tegucigalpa y los poderes fácticos de su provincia. Según diversos análisis políticos, su longevidad en el cargo no se debía solo a los votos. Se sustentaba en una red de influencias que abarcaba terratenientes, cúpulas militares y jueces. Una red que, según sus críticos, lo volvía prácticamente intocable dentro de las fronteras hondureñas. Pero el giro dramático en su historia no ocurrió en Honduras, sino en una corte federal de los Estados Unidos. La pieza clave es Davis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de los Cachiros, quien, tras entregarse a la DEA y convertirse en testigo cooperante, comenzó a declarar ante las autoridades estadounidenses. Y en su partitura, el nombre del diputado Nájera apareció repetidas veces. Es crucial hacer esta distinción.
No hablamos de rumores, sino de testimonios bajo juramento en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En el marco de juicios contra otros acusados, Rivera Maradiaga declaró que Óscar Nájera habría sido un colaborador esencial. Según el testimonio del testigo cooperante ante la Corte, el diputado habría utilizado su influencia para brindar protección al grupo. Específicamente, el líder de los cachiros alegó que Nájera supuestamente intercedía para evitar la instalación de puntos de control policiales y militares en rutas clave, facilitando así el tránsito de cargamentos. Óscar Nájera siempre ha rechazado estas acusaciones categóricamente, afirmando poseer certificados que probarían su inocencia. Sin embargo, para el Departamento de Estado de Estados Unidos, los indicios eran suficientes para tomar una medida drástica. El 20 de diciembre de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo un anuncio oficial que sacudió los cimientos de la política hondureña. Óscar Ramón Nájera, junto a su hijo, fue designado públicamente bajo la sección 7031C por corrupción significativa. Si Nájera pensaba que el problema se limitaba al norte, se equivocaba. El 26 de abril de 2021, el Reino Unido se sumó a la ofensiva. Bajo su régimen de sanciones globales anticorrupción, el gobierno británico dio un paso más. Congeló los activos de Óscar Nájera y le prohibió la entrada al país. En su comunicado oficial, Londres señaló que tenía motivos razonables para sospechar, en inglés, reasonable grounds to suspect, que el diputado habría utilizado su cargo público para facilitar sobornos y apoyar las operaciones del grupo conocido como Los Cachiros. Paralelamente, en los juicios de Nueva York contra figuras como el expresidente Juan Orlando Hernández, el nombre de Nájera seguía apareciendo en los legajos judiciales como parte de la maquinaria política, que, según la narrativa presentada por fiscales estadounidenses, habría facilitado el auge del tráfico en la región. La verdadera derrota para el cacique de Colón no llegó mediante una orden de captura, sino a través de las urnas. En las elecciones generales de noviembre de 2021, Óscar Nájera buscó la reelección. Llevaba más de 30 años ganando, pero el desgaste político y las sanciones internacionales le pasaron factura. Contra todo pronóstico, y por primera vez en 3 décadas, perdió. En enero de 2022, Óscar Nájera dejó de ser diputado. Y con la pérdida de su curul, perdió también el fuero parlamentario, el escudo legal que lo había protegido durante años. Desde entonces, su perfil público ha bajado, recluido en su bastión del Bajo Aguán, pero sancionado por 2 potencias mundiales. Óscar Nájera representa una era específica en la historia reciente de Honduras. Una era donde la línea entre el terrateniente, el político y el presunto socio del crimen organizado se volvió, según analistas y organismos internacionales, completamente difusa. Hoy el cacique sigue libre en Honduras, negando todas las acusaciones y sin condenas penales en su contra. Pero la historia reciente nos enseña que los expedientes en Nueva York tienen memoria larga y paciencia infinita. La pregunta que queda en el aire ya no es si tuvo o no vínculos con los cachiros. Para el Reino Unido y Estados Unidos, eso forma parte de una conclusión administrativa emitida bajo sus propios criterios. La verdadera incógnita es otra. Si algún día Óscar Nájera enfrentará procesos judiciales formales, o si, como él mismo dijo una vez, logrará que el destino se la p*** hasta el final. Esto fue un nuevo expediente de El Lampa Bruta. Suscríbete para más historias de crimen real con datos y sin filtros. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando las historias que explican el lado oculto del poder. Hasta entonces.